sido muy activa. De hecho, lograron que el Tribunal Latinoamericano del Agua, el director Javier Bogantes Díaz, declarara que el Salto y Juanacatlán son un ejemplo para América Latina de cómo un sistema productivo y urbanístico mal planeado, sin control de las autoridades, se desboca informando a su población. Pero a pesar de eso, porque esto fue en 2007, pues no se ha logrado un gran avance. En 2008, muchos de ustedes se habrán dado cuenta de la muerte de un menor de 8 años, salió en los noticieros. Este niño estaba jugando, el fraccionamiento está ahí a orillas de todos los afluentes, y jugando en el río. El niño no se ahogó, lo que hizo fue absorber por la piel, probablemente también tragó agua, y bueno, murió por intoxicación aguda con arsénico y una muerte septicemia. La persona murió al 19 días de salud. Entonces, con este nuevo agregado, se pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emitió una recomendación, y bueno, han pasado del 2009 a la fecha actual, algunos años. No ha habido algo claro, donde se instaló mientras una macroplanta en el ahogado, pero el inconveniente es que esta macroplanta lo único que retira son desechos orgánicos, pero los inorgánicos, como los metales pesados, pues tienen presentes. Entonces, no hay gran diferencia, porque los orgánicos, pues bueno, sí te pueden provocar problemas serios, pero los inorgánicos te provocan algo peor, te puedes morir. Ha habido toda esta serie de problemas. El año pasado tuvimos la visita del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y ellos tomaron este caso precisamente como uno de los 4 a nivel nacional. En junio se emite ya el informe de ellos, y bueno, evidentemente hay una recomendación importante. Aquí tienen las noticias, todo esto. Hemos salido innumerablemente en noticias. Greenpeace también tomó el caso y han hecho una campaña que se refirió el año pasado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Actualmente se producen, se transportan, se desechan en todo el mundo, no nada más ahí en el mundo, una gran variedad de químicos, de subproductos tóxicos y desechos peligrosos como los metales pesados, que presentan riesgos tanto a los seres vivos como al ambiente. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta un 4%, el 24% de la morbilidad mundial, es decir, de las enfermedades que se presentan, se debe a la exposición a riesgos ambientales graves. Y obviamente su prevención podría salvar numerosas vidas, especialmente las de niños, que por ser sistemas inmaduros tienen unas mayores complicaciones por exposición a estos tóxicos. Y esto se da principalmente en los países en vías de desarrollo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos exponemos? La exposición es el contacto con cualquier elemento que, cuando es algo tóxico, nos puede causar serios problemas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que los trastornos del desarrollo están relacionados con la alimentación y el estilo de vida de la madre. Entonces, por esto la exposición a tóxicos repercute en la salud de ambos. Y cuando estamos expuestos a un contaminante, se incorporan agentes como el arsénico, que se desplazan una vez dentro del sistema, tanto a la sangre y de allí al cerebro y demás tejidos del desarrollo. Imagínense la desventaja de estar viviendo o de estar comiendo algún contaminante. Ustedes dirán, es muy lejos del sangre. Pero a ver, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, llegamos aquí porque nuestro concepto de la naturaleza, a veces no lo meditamos, pero realmente pensamos mucho. Si los invito a que hagan un análisis profundo, ¿qué es lo que piensan ustedes de la naturaleza? ¿Está en función? ¿Es algo que yo puedo usar a mi antojo? ¿O soy parte de la naturaleza y debería preocuparme del impacto que tienen mis acciones? Bueno, desgraciadamente ha prevalecido este enfoque,
que la naturaleza está en función del ser humano y que éste puede modificarla a su capricho. Por eso llegaron todas estas plantas, tomaron el agua, la usaron y la descargaron toda contaminada. Y vemos este tipo de relaciones, no nada más lo hacemos con la naturaleza, lo hacemos con los animales, y luego vemos estas consecuencias. Inventamos una nueva tecnología de televisión, de computadoras, de lo que sea, y no pensamos qué es lo que va a pasar una vez que salga algo mejor. Ayer me estaban diciendo que ya van a sustituir los USBs, y a veces la gente no se pone y piensa, bueno, ¿y qué voy a hacer con lo que tengo? Y debería, digo, quien promueve un cambio también debería promover qué se va a hacer con lo que ya está. Por ejemplo, el caso de las televisiones, que fue reciente. ¿Qué se hizo? Se acabaron contaminando. ¿De qué? De metales pesados. Porque muchas las tiraron nada más, las rompieron y empezaron a lixiviarse todos esos metales pesados. Y bueno, esa es la situación. Pero no nada más lo hacemos con la naturaleza, también con los propios seres humanos. Y se dan este tipo de relaciones. Porque tenemos estilos de vida basados en el consumo. Hasta hace unos pocos años era común que encontraras este tipo de comercios y bueno, había otro tipo de convivencia que ha estado cambiando de lo que está a su izquierda hacia lo que está a su derecha. Ahora ya la convivencia es sustituida por esto, pero miren, eso no importa. O sea, sí afecta la comunicación de los seres humanos, pero se han puesto a pensar, si ustedes están cambiando de celular cada 6 meses o cada año, ¿cuál es el impacto de eso? ¿Sabían que hay niños en África que tienen que meterse a las minas a extraer el cadmio, a extraer los metales que se requieren en esto? Y a veces no pensamos, decimos, ay, bueno, ya no sirve mi celular o ya sale uno más nuevo. Cambio. Ahora, ¿qué pasa en particular en las ciudades? Las ciudades concentran aproximadamente el 80% de la población total. ¿Por qué? Porque la gente tiene la ilusión de que aquí hay una mayor regularidad de ingreso. La gente que está en el campo dice, ay, bueno, es que en el campo cuando cosecho gano, y si por el cambio climático la cosecha llueve mucho o hela, pues no tanto. Sin embargo, hay muchas cosas que la gente de campo pierde de vista. Cuando llegan a la ciudad, los salarios no necesariamente alcanzan. ¿Cuántos de la familia o conocidos de ustedes tienen que trabajar en 2 o 3 lugares, hacer 2 o 3 actividades a fin de llevar algo aquí? ¿Y por qué? Precisamente por esas relaciones de consumo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo soy nutrióloga, no puedo evitar hablar de los alimentos. En las ciudades se modelan también otro tipo de culturas alimentarias. Estamos muy influidos por los medios, entonces de pronto, bueno, hace 35 años no había McDonald's, no había nada de las cadenas que vemos ahorita y no teníamos tampoco los problemas que ahorita les voy a presentar. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Se han modelado todo este tipo de cambios de tal manera que hace 35 años comíamos como lo de la izquierda y ahora si yo voy y hago un recorrido en su casa me voy a encontrar que es una alimentación a base de productos. Y luego la gente cuando sabe que eres nutrióloga te dice, ¿me haces una dieta? Sí. ¿Verdad? Ok. Esto se ha sustituido por esto. ¿Sabían que nuestra gastronomía es un tesoro inmaterial? Y la estamos sustituyendo por esto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si ustedes revisan la historia, no había muchos cambios todavía en los 80s en cuanto a la alimentación. Sin embargo, de los últimos años del siglo pasado empezaron a haber transformaciones radicales porque se incorporaron muchos productos industrializados. Estos obviamente dañan la salud y las enfermedades, una vez que están instaladas, disminuyen tu ánimo, la persona se deprime, en el caso que aumente su peso, su autoestima se empieza a deteriorar. Y ambientalmente los productos generan cantidades enormes de desechos que también tienen un costo alto. ¿Te has puesto a pensar cuando tú usas un popote, cuando abres un producto, cuánto te costó? No creas que las compañías te lo regalan, tú pagaste por ello. Cada envase que desechas, tú lo pagaste. Y además, pues hemos estado perdiendo toda nuestra diversidad gastronómica. Como nutrióloga les digo, si ustedes reducen la variedad de alimentos en su alimentación diaria,
con eso también reduce la posibilidad de estar saludables. Por eso ahora se ven muchos trastornos en niños pequeños que anteriormente se presentaban solamente en ancianos. Miren, México, primer lugar en obesidad infantil, y no ha sido de un año, hemos ganado muchos años de mala manera. Aunque ha habido aumento de sobrepeso y obesidad en todo el mundo, pues México destaca. Y en los países en desarrollo, como el chiquito que ven allá abajo, hasta el 20% de los menores de 5 años tienen sobrepeso. Miren los cambios. Si se fijan, solamente tenemos uno en verde. O sea, hubo una ligera mejora en sobrepeso y obesidad en áreas urbanas. Pero no fue significativa. En cambio, el aumento ahora en áreas rurales, pues fíjense, 8.2% tan solo de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012 al 2016. Y ustedes pueden ver que eso no nada más es en niños, también en adultos. Y fíjense muy bien, la prevalencia de obesidad fue más alta en las zonas urbanas. O sea, en el campo la gente está ensanchándose, embarneciendo, como dicen. Pero en las ciudades la gente está poniéndose obesa. Ahora, ¿por qué? También la encuesta nos arrojó estos datos muy importantes. Imagínense qué va a pasar con la población que consume solamente el 22.6% regularmente verduras, 45.7% frutas y 60.7% leguminosas. Mientras el 81.5% consume bebidas azucaradas no lácteas, 61.9% botanas, dulces y postres, 53.4% cereales dulces. Y luego queremos que los nutriólogos nos salgan. No se puede. ¿Dónde quitamos esto? Ok, ¿a qué nos lleva todo este consumo desmedido de productos? A que también la situación en el campo cambie. De antes tener el concepto idílico de la granjita, donde había los conejos, las gallinas, los cerditos, hemos pasado a este tipo de operaciones que son de una sola variedad, ya sea de plantas, los dichosos monocultivos, o bien solo de vacas, solo de pollos, solo de patos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes mucho de una sola cosa, se generan desequilibrios, porque en la naturaleza, precisamente la diversidad de insectos se encargan y se hace una cadenita y todo se mantiene en equilibrio. Pero como empezaron a aparecer los químicos, que ya hablamos que son responsables de por lo menos el 24% de las enfermedades, pues también se presentan en estas especies. Habrán escuchado que la gripe aviar y que la gripe porcina y todo lo que sucede precisamente porque estamos muchos. Si todos nosotros estuviéramos concentrados así como están ellos, también nos enfermábamos. Por eso ahorita que acabamos de entrar a la primavera, hay mucha gente enferma porque estuvo hacinada en un cine, estuvo hacinada en algún lugar muy compacto y fácilmente se transmiten las enfermedades. Igual pasa allí, pero no nos ponemos a pensar. Ahora fíjense, con respecto a los alimentos, México ya para el 2005, que ya son 12 años, destinaba casi la mitad de su producción de cereales para alimentar a los animales. ¿Ustedes creen, sinceramente, que la alimentación para los animales van a preocuparse de que, ay, no le pongas este químico, no le pongas arsénico porque se va a enfermar? ¿De qué se trata? Estamos en el paradigma del dinero, ¿verdad? Entonces, a ver, rapidito, porque como dicen en el norte, el tiempo es dinero. Bueno, por otro lado, ahorita les voy a hacer la confluencia. El aumento en la producción de biocombustibles ha causado efectos colaterales. Hoy en día se elaboran, yo no lo hago, biocombustibles de maíz. Y esto ha aumentado los precios de los productos agrícolas y alimentarios y también el incremento de emisiones contaminantes. Y eso fíjese quién lo dice. Se han creado
maíces transgénicos y muchas variedades, soya, algodón, de los cultivos que más demanda tienen, porque la cuestión es eso, o sea, el paradigma del dinero, produce mucho, rápido. Los pollos que antes se tardaban 3 meses en llegar al mercado, apenas cumplen 6 semanas, ya están siendo sacrificados. Los cerdos, los bovinos, yo no sabía, en 6 meses ya no los estamos comiendo, imagínense. Eso no es crecimiento normal. Y ustedes han escuchado que el clenbuterol, que si las hormonas, todo eso. Bueno, eso pasa también en las plantas. Y por eso la promoción para los transgénicos. Sin embargo, imagínense, no necesitan ser científicos. ¿Ustedes qué creen que pase con un Frankenstein de un maíz que tiene o produce el veneno de un insecto, precisamente para que no lo ataque? Bueno, todo esto ha surgido a una velocidad tan rápida que la verdad no se alcanza a estudiar. Y lo que va aparejado con los transgénicos son también fertilizantes, son plaguicidas, y todo esto tiene una repercusión en la salud. Los Estados Unidos tan solo, porque aquí no se ha establecido, ¿saben cuántos químicos se utilizan en la producción de alimentos? A ver, ¿quién da más? Digan una cantidad, se utilizan muchos. 20 millones. Bueno, no tanto. 75,000. 5 millones. 75,000. Pero de cualquier manera, imagínense lo que llevaría investigar tan solo 1,000, ya no digamos 75,000. ¿Sí? Ahora, ¿qué contienen los alimentos producidos de manera industrial? Organofosforados, claro que no les van a decir, faena tiene tal cosa, ¿verdad? Pero si se ponen a leer ustedes las etiquetas, investigan, que eso va a ser el taller, se van a encontrar organofosforados, carbamatos, piretroides, organoclorados y neonicotinoides. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, causan cáncer, causan mutaciones, causan problemas durante la gestación, causan resistencia a las plagas, contaminación y daño ambiental. Y ahí están algunas de las investigaciones. Ahora, el agua es importante, pero ¿dónde acaba el agua? El agua acaba tanto en el aire como en otro elemento que es el suelo. Ahora, sorpresa, ya desde los 90 México tenía una fuerte dependencia al uso de los agroquímicos, que nosotros le llamamos agrotóxicos, porque esos son. Ya para los 90 el 45% del suelo de México se encontraba degradado y seguía aumentando. En los últimos 40 años, es decir, de los 50 a los 90, se había perdido más suelo que en los últimos 400 años. Y coincide con, si recuerdan las fechas de lo de la contaminación del Santiago, empiezan a hilar, ¿verdad? El agua, el suelo. Ahora, yo siempre creí, antes de estudiar la maestría, que el recurso más degradado era el agua. Sorpresa, el más degradado es el suelo. Y ese es en donde crecen nuestros alimentos. Entonces, este es el mayor problema ambiental, y eso lo dice la Organización de las Naciones Unidas, que amenaza la producción mundial de alimentos. 25 centímetros de suelo que se pierden en 10 años de uso agrícola intenso, el convencional con químicos, se tardan en formar entre 100 y 2.500 años. Y el uso intensivo del suelo provoca que 24,000 millones, ahí sí, de toneladas de suelo desaparezcan cada año. Imagínense eso. ¿Qué creen que va a pasar con nuestros alimentos? Si el suelo no produce, pues les van a echar más cosas, a menos que se pongan a analizar, y esa es la conclusión a la que vamos a llegar al final. No todos son malas noticias, sin embargo, ahorita sí les tengo que dar estas noticias. ¿Saben lo que se ha encontrado en el polen que las abejas recolectan? Piretroides, organofosforados, todos los que mencionamos. Los neonicotinoides son los que más daño les hacen, las que las matan, pero aparte se han encontrado ingredientes que no están listados en la etiqueta y que son incluso más tóxicos. Marla Spaiva, que es una investigadora que precisamente su línea de investigación es en las abejas. Chequen la información que ella tiene, muy interesante. Tiene unas pláticas en TED que realmente son muy, muy interesantes.
Esto ha provocado la afectación que han tenido por los neonicotinoides, que más de 130 cultivos de frutas y verduras de consumo cotidiano hayan aumentado su precio. Y no estamos acabando ni con todo y que esa sea la propaganda de las compañías de agroquímicos, no estamos acabando con el hambre en el mundo. Sigue habiendo millones de desnutridos en el mundo, porque el problema no es producir. Desde los 90 ya tenemos una producción que alcanzaba para alimentar a todo el mundo. El problema no es ese, el problema es que una parte se va para, ¿se acuerdan del porcentaje en México en los 90? Digo, en el 2005, la mitad para alimentar animales, otro gran porcentaje para biocombustibles. Entonces, es padre, ¿no? Decir, vamos a alimentar el mundo y justificar el uso de los químicos así. Sin embargo, no es para darle de comer a la gente. Y no se te olvide decir que se desperdicia entre el 30 y el 60% de la comida. Ah, ahorita vamos para allá. Primero los voy a asustar mucho. Ahora, ¿se acuerdan de las noticias del 2013? Del 2012, de hace poco, ¿han escuchado ustedes que incluso el Instituto de Massachusetts creó una abeja robot para polinizar? ¿Por qué? Porque las abejas empezaron a desaparecer y nadie sabía qué estaba pasando. Bueno, incluso ahorita hay compañías que las crían y las llevan en trailers a polinizar los campos. Así de crítico está. Si se ponen atención a las noticias, habrán escuchado que en Yucatán eso fue precisamente lo que frenó la entrada de estas compañías que venden transgénicos y agroquímicos y todo en un paquete. ¿Por qué? Porque los productores que exportan a Europa empezaron a ver morir a sus abejas y eso fue lo que detuvo precisamente la introducción de los transgénicos que empezaron desde el sexenio pasado. Ahora, ¿qué va a pasar? Imagínense que los cultivos, el 300% de los cultivos requieren la polinización de las abejas. Si estas mueren, ¿qué va a pasar? Esto se va a hacer carísimo. En Europa se restringió el uso de los neonicotinoides precisamente. Aquí todavía faltan. Ahora, ahí vamos a lo que decía Andrés. Se producen todos esos alimentos, pero vean cuánto se desperdicia por año. 1.300 millones de toneladas de alimentos por año. ¿Saben cuánta agua consumen ahora que estamos en el tema del agua? El Volga es el río más caudaloso que tienen en Europa, así como nosotros el Usumacinta aquí en México. Bueno, ese es el Volga. Pero no nada más se consume toda esa cantidad de agua, sino se añaden 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que alcanzan los 750.000 millones de dólares anuales, mientras 870 millones de personas pasan hambre todos los días. ¿Y por qué se desperdicia esto? Ah, pues porque nos gustan todas las manzanas del mismo tamaño, del mismo color, y si de repente vemos una chiquita, como nuestras deliciosas manzanas mexicanas, decimos, ah, no, esa es para la piñata. Pero si se ponen y comparan el sabor, nada que ver. Entonces, ojo, tenemos que ponernos listos. Miren, se ha observado que de acuerdo a los niveles de ingreso, ¿se acuerdan lo que vimos de que la gente se viene a las ciudades porque dice que aquí va a ganar más? Bueno, fíjense en la comparación. Los países de bajos ingresos generan 60% de sus desechos de materia orgánica, pero los de altos ingresos solamente generan el 25% de materia orgánica. ¿Se fijan la diferencia? 75% de desechos inorgánicos. En las ciudades se generan principalmente plásticos, papel, aluminio, mientras en las áreas rurales hasta un 85% es materia orgánica. Por eso es que vimos la diferencia también en el sobrepeso y la obesidad. Está aumentando también en las áreas rurales, pero se acuerdan que en las áreas urbanas tenemos obesidad, mientras en las rurales tenemos sobrepeso. Los residuos inorgánicos aumentan a medida que la gente obtiene mayores ingresos. Cuando ustedes se gradúen y empiecen a trabajar, a lo mejor van a decir, es que yo no tengo tiempo de cocinar. Y se van a ir a hacer colas interminables los fines de semana en los centros comerciales a comprar productos. Y entonces, adivinen qué, van a empezar un ciclo que después los va a obligar a buscar atención médica. ¿Y saben cuál sistema de salud resiste eso? Ninguno. Todos los sistemas de salud en el mundo están colapsando precisamente por los problemas derivados de estas elecciones de consumo de la gente. Ningún país
tiene solucionado eso. Bueno, hay países que tienen muy buenos hábitos de alimentación y no presentan este problema porque aparte como no son mega diversos, pues solamente pueden comer de unas cuantas cosas y listo, como los países nórdicos. Pero aquí que tenemos abundancia de todo, desgraciadamente no estamos tomando las mejores decisiones. Fíjense, México tristemente, así como es megadiverso, también está en las listas de los países en desarrollo con mayor generación de residuos sólidos urbanos y obviamente el líder mundial es Estados Unidos con 621,000 toneladas al día. Pero fíjense, en Guadalajara, y esto evaluado en el 2001, generamos los tapatíos medio kilo de desechos todos los días, de los cuales el 53% se puede compostar, o sea, se descompone, de papel el 10% y de plástico el 9%. Ahora, aquí hay que recordar que se utiliza petróleo para hacer todos el PET, para hacer todos esos desechables, y que se utiliza el poliestireno, alias hielo seco, que es muy tóxico y cada que vienen científicos de otros países se quedan asombrados que aquí todo nos lo dan en poliestireno. ¿Sí saben para qué se diseñó? Sí. Para embalaje. Por eso todas las televisiones, las computadoras, todo viene en ese tipo, ¿sí? Entonces, ojo muchachos, miren, es muy fácil que ustedes se hagan. Yo tengo con esta botella como unos 6 años y es hasta más económico, cargas tu agua y no estás generando todo este montón de desechos. Entonces, hagan algo así, carguen su taza, porque miren, ¿saben qué es lo que va a pasar? México es uno de los países en riesgo de sufrir una crisis de escasez de agua para el 2040. Y para el 2040 todavía van a estar ustedes aquí, yo creo. A lo mejor yo ya no, pero ustedes seguramente sí van a estar. ¿Y saben cuánto? Hasta un 80% de escasez de agua. Imagínense con este calor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes en ese año? Y al mismo tiempo es uno de los países que tiene mayor desperdicio y mayor desabasto de agua. ¿Qué es lo que se produce? Bueno, somos líderes de producción de alimentos en Jalisco, o sea, usamos mucha agua precisamente para producirlo. Y noticia, si el agua está contaminada, si el suelo está contaminado, y pues obviamente también el aire, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Podemos producir algo limpio? Aún los que producimos libres de químicos, no nos podemos escapar de la contaminación, porque está en el aire, está en el agua y está en el suelo. Pero hay una gran diferencia entre adicionarle químicos para los cuales se tienen que disfrazar como si fueran al espacio y no ponerle eso. ¿Se acuerdan de los 75,000? Bueno, ¿qué tal si nos saltamos esos 75 y pues nada más nos quedamos con los que no podemos evitar y que se depositan en nuestro cabello y en nuestra ropa y que incluso entran a los compartimientos corporales? En las investigaciones que he estado ahí en el polígono, he analizado mechones de cabello. Cuando tú te encuentras un contaminante en un compartimiento interno, como el cabello, como las uñas, pues no puedes decir que no estás expuesto. Si está allí es porque estuviste expuesto y porque lo ingeriste, o de alguna manera ingresó en tu cuerpo. Lo respiraste, te lo bebiste, te lo comiste, o lo pasó por la piel. ¿Saben cuánto, por ejemplo, del arsénico, que es el que yo investigo, se puede absorber? ¿Y se acuerdan que no sabe, no huele, ni se ve diferente? Hasta el 100%. Si eso está presente en sus alimentos, hasta el 100% pasa a su cuerpo. Y entonces, pues, desgraciadamente, después de una ingesta crónica, se va a manifestar. Lo malo es que el arsenicismo se manifiesta hasta unos 15 o 20 años después. Y entonces sí, pues ya difícilmente puedes hacer gran cosa, porque ya lo pasaste. Entonces yo los animo a que hagan conciencia en esto y produzcan sus alimentos, tengan el control de su salud, no se lo dejen en alguien más. Si tú conoces a la persona que dices, bueno, yo no quiero ir al huerto, pero si tú conoces al productor, bueno, pues esa es una ventaja. Pero ¿cuántos de ustedes conocen al que produjo lo que se comieron hoy? Ah, una, ¿sí? Pero la mayoría no. ¿Y qué tal? Yo les digo una cosa, ¿qué tal si vienen del polígono? Ahora, aunque no viniera del polígono, los ríos, los cuerpos de agua del mundo son sitios donde por excelencia se producen alimentos. ¿Por qué? Pues porque de allí tienen
precisamente para regarlos, ¿sí? Ahora, de los alimentos, el arroz es una de las mayores fuentes alimentarias de arsénico. Y en el 2013 habrán escuchado el gran escándalo que acaba de ser confirmado en este año de los pollos con arsénico. ¿Por qué? Porque el 88% fueron criados con un aditivo que se llama roxarsone. ¿Y por qué se llama roxarsone? Porque tiene arsénico, por eso es arsone, ¿sí? ¿Hay algún reactivo que tenga arsénico? Pues pueden hacer lo que yo hice, analizar cabello, mechones de cabello, y se pueden dar cuenta. Pero yo les voy a decir una cosa, hasta yo tengo arsénico, ¿sí? Lo que hay que hacer, y bueno, se está investigando al respecto, es tener una... Pues es que aunque lo detectes, imagínense, vas a estar analizando cada una de las cosas que te comes. Como yo les decía, ninguno nos escapamos de la contaminación. Pero ¿qué les parece que en lugar de consumir algo en lo que tú no tienes la menor idea de qué está poniendo, conozcas al productor o bien lo produzcas tú mismo? Que tomes el control de tu salud. Y de esa manera te evitas, porque se los digo como investigador. Miren, el muestreo en cabello, ¿saben cuánto cuesta? $150. ¿Cuántos quieren analizarse el cabello? ¿Verdad? Entonces, mejor, miren, ¿es posible lograr una producción sustentable de alimentos? Sí. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos todo lo que nos pasa. Si nosotros empezamos a tener otro tipo de relación con la naturaleza, en donde seamos parte y no nos sintamos los dueños, o que esta fue creada para nosotros, podemos hacer cambios individuales que en conjunto van a crear cambios importantes en la totalidad. ¿Qué les parece si en lugar de consumir productos, empezamos a consumir comida? ¿Para qué te compras unas tortillas que tienen vida de anaquel de meses cuando puedes consumir las deliciosas tortillas mexicanas? Hay productores que las producen sin químicos y que, bueno, a mí lo que me gusta es que cada día Guadalajara tiene más puntos en donde podemos encontrar esto. Algunos dirán, bueno, pero eso de los orgánicos es muy caro. Bueno, depende del productor. O sea, los que se llaman orgánicos sí tienden a darlo más caro. Pero hay una corriente solidaria que se llama agroecología, donde ustedes pueden conseguir los alimentos prácticamente al mismo precio de lo que les cuesta en alguna cadena y que fueron producidos con químicos. Entonces, volvamos. En lugar de estar consumiendo todo esto, volvamos a nuestras aguas. Aquí además era un espectáculo maravilloso en las calles, veía los colores de las frutas de la temporada y no teníamos los problemas que tenemos ahorita. Muchos de ustedes dirán, yo tomo té, como ese que está allí. Pues tiene más azúcar que el refresco que está al lado. Y ni siquiera es azúcar. Jarabe de alta fructosa. Entonces, bueno, ese es un tema aparte. Ahora, ¿qué pasaba antes? Miren, nuestras culturas indoamericanas no afectaban la regulación del medio, no destruían masivamente selvas ni plantas, no exterminaban especies animales, solo se consumía lo imprescindible para subsistir. Eran pueblos nómadas y entonces facilitaban esa autorregulación y no se registraron alteraciones ecológicas irreparables en esta fase. Ellos conocían sistemas de abono, rotación y selección de suelos, tratamiento bioquímico de las semillas, previsión meteorológica. Se sabían también del contenido nutrimental y no tenían salida de agua contaminada ni desechos imposibles de reciclar. El agua que se utiliza para producir los alimentos de esta forma puede regresar, puede alimentar el acuífero sin ningún problema. ¿Qué existe? Bueno, tenemos una ciencia nueva que se llama agroecología, que le da importancia tanto a la etnociencia, como esto de las culturas indoamericanas, como a la ciencia moderna. Y los agricultores forman parte del proceso de investigación en igualdad tanto con los técnicos como con los universitarios especializados. ¿Se puede producir con agroecología esto?
Si ustedes se acercan, aquí tienen un huerto y bueno, no vi muchas hortalizas, pero los invitamos y les podemos hacer donación de algunas de ellas. Yo colaboro en varios huertos. Recientemente tuvimos una experiencia maravillosa en el huerto de Casa Huichol, donde estamos precisamente trabajando para que ellos recuperen esa cultura que han ido perdiendo. Muchos de ellos llegan aquí a la ciudad y empiezan a comer papitas y refrescos y todo eso, e incluso los llevan allá. Cuando yo he ido como nutrióloga a la sierra, me he encontrado hasta refrescos y todo en burro que se llevan a poblaciones donde el único acceso es caminar o avioneta. Entonces, bueno, podemos volver a esto. Miren, esta es una casa que anteriormente tenía pasto y si se fijan en la esquina izquierda, actualmente produce comida. Y ellos tienen toda esta producción e incluso tienen excedentes y esos alimentos los venden. Ahora, les puse esta profecía precisamente para terminar, porque las culturas originarias pedían hasta permiso. Nuestros pueblos originarios, cuando yo he estado, por ejemplo, con los mijes en Oaxaca, quedé sorprendida y maravillada de que si ellos van a tomar algo así, lo primero que hacen es compartir a la madre tierra, hacen un agradecimiento, comparten y luego comen. Miren lo que creían lo que creen, los Cree. Solo cuando se haya talado el último árbol, cuando se haya envenenado el último río, cuando se haya pescado el último pez, entonces descubrirá el hombre que el dinero no puede comerse. Y desgraciadamente eso es lo que rige ahora. Entonces pensemos, hay cosas mucho más valiosas que el dinero. ¿Con qué puedes tú evaluar la importancia de estar todos compartiendo en lugar de estar todos con el telefonito, ¿verdad? Es mucho más valioso y es tan valioso que precisamente por eso no se puede cuantificar. Lo que es verdaderamente valioso como la amistad, como la salud, ¿cómo cuantificas cuánta salud tienes? Puedes cuantificar cuánta enfermedad tienes, porque puedes medir tus cifras, puedes medir tus concentraciones de arsénico, pero ¿cómo cuantificas qué tan saludable eres? Entonces, ojo, el dinero es cuantificable, entonces no es lo más importante, ¿verdad? Y pues les agradezco su atención. Si quieren ponerse en contacto conmigo, ahí está mi correo. Les puse, siempre me gusta terminar con esta foto, porque se parece, el día que vayan a Panacatlán, van a ver, se parece el entorno. Ellos tienen una islita en medio, entonces siempre les pongo esto y al terminar les digo, a ver, ahora cierren los ojos, dejen de ver lo que vemos todos los días e imagínense Panacatlán otra vez así. Ustedes entrando a nadar, porque eso es lo que la gente refiere, que la gente llegaba a nadar, imagínense, muchachos de su edad bajaban al río con una olla, tomaban la olla, la ponían al fuego, se ponían a pescar, iban a recolectar las hortalizas que tenían allí a la orilla, porque como les digo, la comida se produce a las orillas de los ríos. Jugaban, nadaban mientras estaba haciendo el caldo de pescado y luego todos juntos compartían. Y eso no tiene precio, así es que les agradezco. En este momento yo les haría algunas preguntas. ¿Han escuchado ustedes el caso de Poncitlán? Sí. ¿Qué se dice el caso de Poncitlán? Bueno, la cuenca de Chapala está lo que viene siendo de Poncitlán, La Barca, Mezcala, San Pedro. Específicamente en San Pedro hay una fuente donde brota, hay un ojo de agua, donde brota el agua, pero esta agua está contaminada porque es agua volcánica. Entonces lo que ahí está pasando es que estas poblaciones, como lo mencionaba ahorita la doctora, por falta de recursos, por necesidad, ellos incluso en la cuenca de Chapala de esta región se da mucho el cultivo de chayote. Ese chayote lo riegan con esta agua, entonces la gente para subsistir, ya no para comercializar, para subsistir, riega estos huertos y aparte ingiere esta agua. Entonces lo que estamos teniendo ahí son enfermedades del riñón y entre otras enfermedades. Entre otras muchas, ok. ¿Saben ustedes que la incidencia de problemas de tiroides
tanto en hombres como mujeres, ha aumentado un 25% y eso es nada más aquí, en esta área. La mayoría de las personas dicen, yo estoy sano, yo no tengo problemas, es que no tengo parientes que estén enfermos de eso. No necesitan tener parientes que estén enfermos. El agua que se están tomando es la que les está favoreciendo los inconvenientes que tienen en su desarrollo de la tiroides y por consecuencia las enfermedades que puedan tener posteriormente. ¿Alguno de ustedes sabe qué está pasando en Jocotepec? Wow, Jocotepec, estamos en la Ribera de Chapala, hermosísima región, grandes lugares de siembra y ahorita se está trabajando la mora. Resulta que los productores que se encuentran en Jocotepec no son mexicanos, son grupo de extranjeros, específicamente de Estados Unidos, Driscoll, que vienen a utilizar las tierras de Jocotepec y de todo el municipio, los lugares aledaños. Ellos lo que están haciendo es precisamente utilizar todo este tipo de fertilizantes que están, ya no digo yo, dañando la tierra, están matando la tierra. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Después de que utilizan ciertas secciones de tierra, la tierra queda totalmente inútil, no se vuelve a utilizar por aproximadamente 10 años. Entonces, ¿qué dice la persona que está rentando su tierra? Ellos comentan que me den el dinero. Ese dinero me va a servir a mí para 3, 4 o 5 años. Si la tierra nos sirve en 10 años, veremos qué otra tierra podemos utilizar o a qué otra cosa nosotros nos dedicamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? 1, el envenenamiento que se está dando a nivel vegetales es sin igual. 2, la incidencia de todo tipo de enfermedades, empezando por problemas a nivel ganglios, enseguida problemas a nivel cerebro, se están dando muchísimos. Ya ha llegado la incidencia de niños acéfalos que están haciendo, obviamente saben que es un niño acéfalo, una personita que nace sin cerebro, se ve chata la cabeza, no tiene desarrollo del cerebro, y todo esto se está dando precisamente por la contaminación tan fuerte, tan agreste que se está dando en esta zona. Una más, nosotros empezamos por comentar lo que es el impacto de aguas residuales en la salud ambiental dentro del polígono Santiago-Panacatlán. Estamos nosotros hablando de la misma área y estamos dando cuenta que el agua que se está determinando como agua de mantos freáticos, de la cual estas poblaciones se están alimentando, se está acabando. Jocotepec se está hundiendo. Jocotepec tiene en algunas zonas más de 1 metro de profundidad, donde estaban pues divinas calles, empedrados y demás. Ahora resulta, dicen las personas, es que antes yo me paraba aquí y yo veía hasta la carretera. Ahora se paran en el mismo lugar y solamente ven un montículo que es la misma calle. Entonces, dense cuenta que, como dice la doctora, estamos hablando no solamente de la relación que existe del agua, sino del agua y la forma en la que se está dejando de utilizar y se está llevando a la contaminación total. Entonces, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes tiene una idea de qué hacer? ¿Qué silencio pasa? ¿Qué se puede hacer cuando tenemos ese problema encima? Ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Sí. Tiene que ver con la forma de consumo, en el entendido de que debemos de buscar estrategias o diferentes lugares donde podamos lograr alimentos de ciertas características. Si por alguna razón, lógicamente, bueno, entender pues que hay cosas que estamos acostumbrados a consumir. Si no lo podemos reproducir nosotros, pues, lógicamente, bueno, pues poco a poco ir eliminando ese tipo de alimentos contaminados.
Y en la casa, pues no depende de tratar de buscar y hacer La producción. el huerto casero. Claro, ¿Sí? así es. Pues agradezco la intervención y lo que nos queda es, en este momento vamos a hacer un stop en esta actividad para que ustedes puedan pasar, tomar una taza de café, una taza de té, algo así, y enseguida vamos a ver algunas de las diferentes formas en las que la doctora y sus acompañantes nos van a hacer el favor de mostrarnos algunas estrategias para cómo aprovechar todo este material. Sí, porque son de Muy bien, entonces les agradezco la permanencia. Sabemos que ya la mitad se está activa, pero les va a convenir haberse quedado. La situación de estar aquí es porque a nosotros nos interesa determinar cómo físicamente nosotros podemos hacer cambios y podemos establecer una nueva normativa. Normativa no porque se establezca de ley, sino una normativa por medio de la cual nosotros estemos creando una mejor vida para ustedes, damas, una mejor vida para sus hijos, caballeros, una mejor vida para los que creen que son sus hijos, ¿ok? Entonces, a eso se le llama fe, por favor, ¿ok? Si es suya la vaca, también será el becerro, así que no van a tener ningún problema. Ok, en esta segunda y última parte, yo tengo el placer de presentarles a Cecilia Scarlett Delgadillo Gómez, quien es licenciada en Biología. Ella tiene la licenciada también Guadalupe Scarlett Blancas Díaz y BPC, ¿significa? A mí se me hace muy importante determinar qué es esto, porque eventualmente nosotros podemos leer las 3 letras y no significa absolutamente nada. Sin embargo, imagínense qué importante es vigía del patrimonio cultural. ¿Cuántos de ustedes pueden serlo sin ostentar el título? Si nosotros tenemos un poco de cuidado por lo que nosotros vivimos, que es nuestra tierra, imagínense cuántos vigías tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y ella es Irene Ortiz Ruelas. Yo quiero que por favor a ella les den un gran aplauso. Sino porque ellas tuvieron previamente la oportunidad de acompañarnos en diferentes ocasiones para establecer contacto con la escuela, con los maestros, con ustedes, para tener la oportunidad de presentar en vivo y a todo color lo que se trabaja y lo que podemos lograr con los resultados de saber cuidar el agua, saber cuidar la tierra y saber cuidar el aire. Entonces, dejo a las compañeras para que nos den una explicación de lo que ellas nos traen. Por favor. Muy bien, buenas noches. En el contexto del Día Mundial del Agua, bueno, sabemos que el lema de este año es aguas residuales, ¿por qué desperdiciar el agua? Entonces, vamos a hacer la recapitulación. ¿Qué es agua residual? ¿Alguien sabe que nos pueda compartir? ¿No? Bueno, principalmente se dividen, por ejemplo, en municipales y no municipales. Las aguas residuales, que son el resultado del uso ya sea doméstico, ya sea también industrial o, por ejemplo, en las industrias de la agricultura principalmente, ahí es donde se ven reflejados los usos de las aguas y posteriormente pues ya su reuso o manejo, ¿no? La gestión. Bueno, vamos a tomar en cuenta aquí algunos datos de esta región hidrológico-administrativa número 8, que es la que comprende el ERMA Santiago Pacífico. ¿Sí? En el país hay 371 cuencas, las cuales se han dividido en 37 zonas. Estas 37 zonas, a su vez, para un mejor manejo por parte de la CONAGUA y la distribución y todos los datos que requerimos del agua, se dividieron en 13 zonas y nosotros estamos en la 8ª.
Esta zona, por ejemplo, ahí está lo que es el estado de Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, también está Querétaro, Zacatecas, son parte de esta misma zona. En total son 332 municipios con 24 millones de habitantes, en la zona urbana 18 millones, en la rural 5 millones. ¿Sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, si nos podemos hacer un poquito hacia el otro lado. Ajá. En esta zona tenemos una precipitación normal anual de 808 milímetros. ¿Verdad? Tenemos un escurrimiento medio superficial, o sea, en las cuencas, de 25.423, que son hectómetros cúbicos. ¿Sí? Los números de acuíferos en esta zona son 128. Muy bien. Entonces también tenemos aquí algo muy importante, que es el agua renovable per cápita. Quiere decir, por cada persona, cuánto tenemos en la media acceso al agua. Un agua sana, un agua pues, que sea de calidad para el consumo y para el uso. ¿Sí? Viene siendo, por ejemplo, tenemos que son 1.451 metros cúbicos por habitante al año. ¿Sí? Aquí nos dan un estimado para el 2030, pero hay que checar aquí esto muy importante, que es el grado de presión en la zona es alto. Quiere decir que lo que estamos extrayendo, o sea, no hay mucha agua y estamos extrayendo más de lo que realmente hay. México es el séptimo en la mayor extracción de agua a nivel mundial. Entonces ahí nos damos una idea que en esta zona es demasiado alta esa presión que estamos haciendo. Aquí, como les decía, aquí están los estados que lo conforman y bueno, vamos hacia abajo, ya casi terminamos. Es muy importante los usos que le estamos dando en esta zona al agua. Y esto concuerda con todo lo que nos ha comentado la doctora Miyuki y se relaciona bastante el por qué tuvimos a bien utilizar el tema de la producción de alimentos y por qué aguas residuales. Pues porque simplemente que el 80% de la utilización del agua en toda esta zona es en la industria agrícola. Y esto va principalmente a los grandes consorcios, a los grandes las industrias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el abastecimiento público, que es para nosotros el doméstico, es aproximadamente un 16%. La industria autoabastecida, que aquí ya son todas las industrias que toman directamente el agua de los ríos y también que igual de esa misma manera la sacan sin ningún tratamiento. Aquí nos dice que es aproximadamente el 0.5%. Y esta de la energía eléctrica, ahí entran eléctrica, solar, todo el uso que se está dando del agua. Entonces es muy importante y aquí nos está dando ya específicamente cuáles son los usos en hectómetros cúbicos al año en la zona agrícola, el total. Y esto es lo que se utiliza de los ríos y esto es lo que se utiliza de los subterráneos. ¿Sí? Para el abastecimiento público, para la industria, aquí nos dice exactamente. Entonces hay que tomar en cuenta que también pues mucha de la agua subterránea ya viene con cargas importantes de metales pesados. Son naturales, pero por la forma de extracción cada vez más profunda hay más concentración. Entonces aquí también nos damos una idea de qué es lo que está pasando. Y bueno, pues aquí ya lo podemos ver. Importantísimo. Son los sitios que se han checado en cuanto a la contaminación de toda esta zona de estos estados. Aquí nos está marcando, por ejemplo, aquí no se ve muy bien, pero los parámetros de medición de la contaminación ahorita son 3. Uno de ellos es la demanda bioquímica de oxígeno, la otra es demanda de oxígeno y la otra es sólidos suspendidos totales. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está midiendo es el grado de la materia orgánica e inorgánica y también de sintéticos. Obviamente, entre mayor sea,
pues es mayor la contaminación y el menor acceso de oxígeno a las aguas. Así es como lo están ahorita la Conagua está haciendo esta medición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, que estos son, por ejemplo, este es excelente, este es aceptable, esta contaminada, la naranja, y la roja es fuertemente contaminada. Tenemos aquí un 9.4% que está muy contaminada en cuanto a los sólidos. En cuanto a la demanda de oxígeno, tenemos un 50.5% que es contaminada en todo, o sea, la mitad prácticamente. ¿Sí? Y en la primera tenemos de contaminación 8.3 y muy contaminado 2.6. Ahí nos damos cuenta de cuál es el panorama de contaminación de las aguas de la zona en la que nos estamos refiriendo, en la que estamos nosotros. La mayor parte, claro que está en el río Santiago, en el Lerma, ahí es donde está concentrada la mayor contaminación. Entonces, bueno, con esto ya es todo, más que nada para darle otro contexto más regional de cómo estamos en estos términos de contaminación, de uso de agua. Y bueno, pues los invito para que sigan ustedes también investigando, porque es muchísimo la información. ¿Sí? Pues gracias. Gracias. Pues bueno, hola chicos, algunos ya me conocen, otros primera vez. La práctica de hoy que vamos a llevar a cabo es más que nada en toma de conciencia de ustedes, de modo que ustedes puedan generar estrategias para pues, reducir estos impactos en su comunidad estudiantil, que pues en este caso es su escuela. Ya conocen ustedes, saben que tienen un área de su huerto, entonces ahorita su maestro Juan Carlos nos va a platicar, les va a platicar a los que no saben todavía, cómo comenzó su huerto, las problemáticas que tiene y todo lo que pueden ampliar en este espacio tan padre que tienen y que aparte es grande. Entonces vamos a darle un aplauso porque Bien, pues gracias. Algunos de ustedes pues ya colaboran ahí y pues saben de todas nuestras necesidades y que bueno, pues de alguna u otra forma hemos tenido que creativamente generar estrategias para que pues esto que se produce aquí en la escuela pues se haga autosustentable y pues bueno, que no nos afecte tanto el bolsillo y que podamos pues ahora sí que invertirle ahora sí que en nuestro esfuerzo. Esto nace con una necesidad que tenemos actualmente. Yo considero que somos una pieza clave para la nación y para el mundo, porque nosotros como formadores de adolescentes, a lo mejor niños, pues bueno, ellos son los que se van a enfrentar en un futuro a todo esto que les estamos dejando, ¿no? Entonces, considero importante que a partir de ya empecemos a implementar estrategias en las que, pues, ahora sí que ellos mismos produzcan y ellos mismos conozcan lo que están, con lo que se están alimentando, ¿no? Y pues bueno, contextualizarles así bien breve. El invernadero pues que tenemos aquí, la nave se construyó aproximadamente como en el 2007 y nace de la inquietud de un maestro. El maestro consigue los patrocinios y los recursos para que se construya. En un primer momento decae el proyecto y se frena por cuestiones económicas. Posteriormente vuelve a resurgir y con un grupo de biología se construye en su totalidad la nave. Y a partir de ahí, relacionando los contenidos, empezamos a trabajar pues, dentro del invernadero y se generaron varias camas.
de cultivo y generalmente eran hortalizas. Posteriormente fuimos cambiando y ahora pues bueno, ya se produce en este otro tipo de semilleros y pues bueno, ahora ya los colocamos en maceta. Una de las estrategias que se han utilizado es de lo que se produce, ahora sí que hacemos trueque y entregamos planta a un vivero y nos lo sustituye por la maceta. En algunas ocasiones pues nos daban otros ejemplares para seguir reproduciendo por esqueje o por semilla, y por medio de las colaboraciones de diferentes instituciones pues bueno, también hemos aprendido y también nos hemos apropiado de mucho conocimiento, porque esto surge de manera así no era algo improvisado, es algo improvisado pues, pero poco a poco ha tenido la formalidad que ahora ya conocen, y pues bueno, ahora nos toca que se vaya, ahora sí como reacción en cadena, nosotros llevar a todas las escuelas de Jalisco, que son con los que estamos trabajando a nivel secundaria, y que esos alumnos de nivel secundaria se los lleven a sus familias, y sus familias pues a toda su descendencia, y pues bueno, creo que como maestros todavía podemos lograr grandes cambios en la sociedad, y pues bueno, también considero que debemos empezar con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces pues, es eso. Exactamente, un tema importante es la orientación de nuestros cultivos para el mejor aprovechamiento del sol, ¿no? Todos tenemos diferente cultura en casa, y platicando específicamente de nuestro huerto, ustedes ya cuentan con una estructura que es el invernadero, entonces les ayuda a ustedes mucho a aprovechar lo que es los rayos solares. Hace el efecto invernadero y les va a ayudar a generar plantas con mayor cuidado con cuestión de control de plagas y cuestión de crecimiento. Se recomienda que la orientación sea al sur de su estructura de vivienda o de instituto, y que las plantas reciban, si es para producción de hortaliza o medicinal, de menos lo que son las 8 horas de luz directa. Entonces, en este caso ustedes tienen ya un espacio. ¿Cómo podemos aprovechar todo en totalidad su espacio? Pues sumándonos a la actividad. Si somos pocos, pues se va a ver reflejada poco la actividad. Si somos todos, se va a ver reflejada mayor cantidad. Esto sería en cuestión del sol. Digan pues cualquier otra opinión que tengan ustedes. Yo tengo una duda. Sí, yo me voy a poner. Mira, todo se habla de los invernaderos, ¿no? Pero tantas ventajas o desventajas pueden tener, ya que las plantas también atraen a ellos, y estando en esos espacios pues no se están cumpliendo la producción de oxígeno hacia los demás seres, nada más, no se está trayendo el agua. Y otra de las cosas que yo me he enterado es que en los invernaderos hay, donde hay gran cantidad de invernaderos que están haciendo la explosión de ciertas sustancias, no sé qué sea, para alejar las nubes, porque dañan la estructura de los invernaderos. Entonces, ¿qué tanto nos está beneficiando? No, porque estamos alejando a esos, a las nubes, porque ya no se las está atrayendo lo que vienen siendo los árboles, las plantas. Y eso es algo muy interesante. Y bueno, pensar hasta qué punto nos sirven o no nos sirven los invernaderos. Habría que ver qué tanto porcentaje hay de invernaderos para que pueda suceder este cambio tan significativo, ¿no? O sea, sí tiene sentido lo que dice la maestra, pero el que en un área de tantos metros cuadrados, igual puede ser hectáreas completas, entonces ya estamos hablando de un problema serio. Pero yo creo que si es un invernaderito como habiendo tantas casas alrededor, yo pienso que hay una compensación ahí, ¿no?
No estoy no hay. hablando del de aquí, sino En general. Sí, por eso, o sea, en general. habría que ver qué porcentaje habría. Yo quiero participar. Que nos va a hacer Mire, en el caso de la producción convencional, la que utiliza químicos, les voy a explicar algo que es terrible. La exposición a los contaminantes en un espacio cerrado, como es un invernadero, se puede potenciar hasta 1000 tantos. De tal manera que si ustedes analizan los problemas que se presentan en países cuya producción es en invernadero, y México es uno de ellos, pero aquí no hay tanto documentado. Les voy a poner el ejemplo de Colombia y Ecuador, donde se produce flor de corte en invernadero. El maestro que yo tuve, de hecho, aquí en la universidad, está afectado de Parkinson. Yo pienso que ahorita por eso ya no imparte cursos, porque ya tenía ese problema. Imagínense si de por sí la exposición es riesgosa, cuando esta se potencia a 1000 tantos. Esto me lleva a un tema importante que les quiero dejar. Obviamente de ambiental vamos a hablar toda la vida y no acabamos, en sus casas, ustedes aquí los espanté con lo de la comida y lo del aire y todo eso, pero a ver, díganme, ¿quién de ustedes no se baña? Todos se bañan, ¿verdad? Se han puesto a pensar en el impacto de lo que se untan, de lo que se sprayan, de todo eso. Ok, eso precisamente es una contribución muy importante a la contaminación del agua. Porque el maquillaje que te pusiste que tiene plomo porque te dura mucho tiempo y ahí andan las chicas buscando el indeleble y luego los hombres dicen, pues yo no me pongo maquillaje, pero las besan, ¿no? Entonces, todo eso tiene una contribución importante y no se han puesto a pensar en eso. En el shampoo que usan si tiene sulfatos, en el labial que usan si tiene plomo, en el delineador igual. Entonces esto también, así como nos plantea un reto, nos plantea también muchas oportunidades. ¿Qué les parece si ahora, con la producción que tienen, el invernadero, respondiendo a la inquietud de la maestra, pues surgieron este tipo de cultivos en lugares que no tienen la diversidad de México, como en Israel? Porque te ayudan precisamente a crear condiciones que naturalmente no se dan. Mi opinión en el caso de México es que en realidad no se requieren. Tal vez en el invierno, en los lugares donde los climas son extremos, pues bueno, se justificaría un poco. Pero Guadalajara no es tan extremo. De pronto, por ejemplo, en algunos de los espacios en los que trabajamos, como en Juanacatlán, sí caen heladas. Pero también tú puedes aprender a trabajar con diferentes variedades y con las estaciones. Ahorita mismo estamos por empezar una colaboración muy importante con agroecólogos de la Universidad de Chapingo. Todo lo que nosotros tenemos de vinculación y de conocimiento se los ofrecemos con todo gusto para que ustedes avancen en esto, porque si aún nos pusiéramos todos los de Guadalajara a hacerlo, tenemos mucho trabajo por delante. Entonces hay que ser solidarios. Hay que ser solidarios, hay mucho por hacer, no nada más en lo que ya hablamos, sino también en analizar las otras cosas que no se dicen. Por ejemplo, estos vasitos, todo lo que utilizamos tiene un montón de químicos que también, por ejemplo, el PET, investigadores han encontrado asociación del uso del PET y las sustancias que transmiten a los alimentos con la obesidad. Porque se utilizan compuestos que se llaman ftalatos y bisfenoles. Entonces ustedes a lo mejor piensan, bueno, pero yo no tomé en PET, yo me comí algo enlatado. Pues ese plastiquito que está por dentro también aporta, ¿sí? Entonces, pues más o menos eso les da una idea de que también el plástico de los invernaderos nos causa cierto problema ambiental. Entonces hay cultivos en donde incluso ven no el invernadero, pero sí ven el plástico sobre las camas de cultivo. ¿Qué les parece si como alternativa mejor se utiliza el follaje? En la mayoría de las escuelas, ¿qué es lo que se hace? Se tira. En lugar de eso, utilícenlo como acolchado. Las hojas de sus árboles aquí, el pasto que podan, y yo les propondría que gradualmente, en lugar de tener pasto, que consume mucha agua, y que es el tema de hoy,
hiciéramos un cultivo que produzca algo, ya sea una aromática, que se pueden hacer también paisajes increíbles con las plantas aromáticas y las medicinales, y que por ejemplo, si no saben, creo que, bueno, aquí me comentaba la directora que sí hacen shampoos y jabones y cosas así. Bueno, incursionen, empiecen si quieren aprender, los invitamos, tenemos unas verdaderas abuelas del conocimiento en los grupos en los que estamos, y acabamos, por ejemplo, de hacer un shampoo con espinosilla, con neem, con moringa y con miel, increíble. El día que ustedes lo hagan ya no van a querer comprar del que venden en la tienda o en el supermercado. Y nada más calculen, nos salió de costo 33 pesos el litro. ¿Cuánto les cuesta un litro de shampoo? Y el shampoo del que van a comprar tiene sulfatos, tiene conservadores, tiene un montón de cosas, ¿sí? Entonces son nuevas experiencias y es nutrición incluso para su pelo. Entonces yo no le doy el sentido, respondiendo a la inquietud, salvo en condiciones como heladas y algo así. Y sí, efectivamente yo también comparto esa inquietud porque, pues, ¿qué pasa, no? Con la atracción de la lluvia. Así es. Lo más natural creo que es mejor, se justifica solamente en casos de clima extremo, que desgraciadamente hemos afectado tanto el equilibrio que tenemos el cambio climático. Antes de que empiece la primavera ya estamos muriéndonos de calor, ¿cierto? Y ahora que ya empezó, pues con mayor razón. La verdad es que es un caso real documentado de aquí, creo que de la región Lagos, ¿verdad? O sea, hay una cantidad importante de productores, digamos, que tienen invernaderos y que están utilizando cañones de... Sí, para bombardear las nubes. Para evitar la lluvia, ¿no? Porque luego las granizadas echan a perder los domos, ¿no? Así es. Pero qué antinatural, ¿no? O sea, no necesitas ser investigador para saber que por allí no es. Pero también eso es un negocio, nada más imagínense cuánto cuesta un invernadero y cuánto cuesta reemplazar los plásticos. Y volvemos al paradigma con el que terminé, el paradigma del dinero. ¿Sí? Se pueden hacer combinaciones de diferentes árboles y plantas. ¿Han oído hablar de la permacultura? Bueno, próximamente, yo creo que el próximo año vamos a tener un curso certificado precisamente en la cuna de la permacultura en Australia, con permacultores que son aparte biólogos etnobotánicos. Entonces, esténse pendientes y les compartimos de todas estas vinculaciones. Ahorita lo bueno es que hay un despertar increíble en estos temas y pues hay que montarnos en la ola. Yo quisiera hacer otra intervención, perdón, no usar mucho, pero ahorita que las hemos escuchado y que bueno, estamos más sensibilizados todos, pero luego de pronto, ya no nos certificamos en lo del hielo seco, ya qué importa, ¿no? Y volvemos, ¿no? Incluso sabiendo que nos hace daño. Luego tenemos como ese sentimiento de que no pasa nada, de invulnerabilidad, es que no está aquí cerca, cuando estamos viendo, o sea, esta misma situación del Salto, de Juanacatlán, etcétera, cómo sí nos afecta. O sea, llega hasta las focas de Alaska, ¿no? Que de pronto dices, es que está lejos de la contaminación, no les llega. O sea, lo tenemos también en esa cadena. Mariposa. Así es. Bueno, este taller se trata de que cada uno medite. Yo sé que alguno de ustedes pensó en el poliestireno, otro pensó en los invernaderos. Ok, eso es lo padre de un taller. Que eso que te movió, que puede ser muy diferente a lo que movió a otro, lo traduzcas en una acción que impacte. Eso va a ser la importancia. Alguien dirá, bueno, yo como que de aquí, de esta experiencia, se me ocurre que voy a trabajar con los niños de primaria, otro con los de secundaria. Miren, lo importante del impacto, el impacto es mayor si trabajamos en equipo. Súmense a todas las experiencias que tenemos cada uno de nosotros. Yo los invito a que consulten la página. Si se fijaron ahí en el póster dice Jardín de Vida, Red de Educadores Ambientales. Bueno, Jardín de Vida es precisamente lo que hacemos en los huertos de Juanacatlán, de Casabichol, del Agua Azul. Tenemos en todos estos, son huertos solidarios. Ustedes pueden tomar cursos de hacer jabones sin ningún costo, de shampoos, de transformación de alimentos. Entonces,
Entérense de todas las actividades, participen con nosotros, son diferentes días. Allí me pueden contactar o a los educadores y pues todos estamos trabajando en la misma causa, así es que nos va a dar mucho gusto contribuir con algo de lo que tenemos y que ustedes también nos intercambien, hacemos tu de experiencia.